que haya en el sistema, necesitamos una ecuación de continuidad, ¿de acuerdo? Entonces, así es como vamos resolviendo este sistema. Entonces, se le debe de dar solución de manera simultánea a este sistema de ecuaciones. Hay diferentes métodos, desde el más sencillo de estar despejando y dejar en términos de una variable la otra ecuación, y estar haciendo sustituciones y aplicar pura álgebra y irnos por el camino largo, hasta técnicas más modernas como es el uso de herramientas computacionales, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. Eh, qué se necesita o cuáles son las cosas que te debe de modelar tu sistema de ecuaciones? Pues una, debe de ser capaz de tomar en cuenta todas las pérdidas por fricción o todas las pérdidas locales o por accesorios que se tengan en el sistema, ¿no? Eso es lo ideal, que se considere todo, todo, todo. Sin embargo, pues como decimos, por lo regular, los que tienen más peso son, por ejemplo, cuando tenemos accesorios, como por ejemplo una válvula, y las pérdidas por fricción son las más importantes. Se debe de tomar, por ejemplo, pérdidas por entrada, cuando el agua entra, me voy a regresar al sistema anterior, pérdidas por entrada y por salida, cuando el agua sale de este tanque, cuando entra este tanque, cuando entra este tanque, cuando sale de este nodo, se deben de considerar a través de factores, ¿no? Y en la literatura hay una serie de tablas que te dicen cómo en qué orden andan esos factores, ¿no? Por lo regular, esos de entrada y de salida son aproximadamente una vez la energía cinética, ¿no? O sea, un factor de K igual a 1. Entonces, esta ecuación, estas ecuaciones en su forma, digamos, en la que se trabajan, es la siguiente. Lo que hacemos es que primero identificamos en la ecuación de la energía que teníamos acá atrás, esta de acá, se consideran las pérdidas que se generan en cada uno de los tramos, ¿no? Esas pérdidas, ¿cómo las vamos a representar? Todo se engloba a través de, o se representa, digamos, aquí de manera implícita, está la energía cinética. ¿Dónde está la energía cinética aquí? Con este Q al cuadrado entre el área al cuadrado, ¿no? Ahí tenemos la carga de velocidad, la velocidad al cuadrado por 2, dividida entre 2G. De manera implícita ahí está la energía cinética, la carga de velocidad. Sin embargo, lo que se acostumbra a hacer, porque en la ecuación de continuidad tenemos los gastos como tal, y lo que me interesa resolver en este sistema de ecuaciones son dos cosas o son dos variables. Una, determinar cuáles son las cargas en cada uno de los nodos o almacenamientos, y determinar cuál es el gasto que circula por cada una de las tuberías. Esas son las dos variables que me interesan, carga y gasto, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer? Reescribimos las ecuaciones de tal manera que tengamos las variables relacionadas en cada una de las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Continuidad y energía, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, todo esto que representa las pérdidas por fricción, locales, accesorios, eh, lo pasamos a un término que le llamamos K mayúscula. Es una K mayúscula, simplemente la representamos. ¿A qué es igual K? Pues es igual a todo esto, ¿no? A estos dos factores. Acá lo tenemos, ¿no? Para cada una de las tuberías se debe de identificar cuáles son los coeficientes de fricción para las tuberías que estamos analizando, y cuáles son los coeficientes para los diferentes accesorios o locales que tengamos, ¿no? Entonces, de esta manera se reescriben las ecuaciones, se tiene este sistema de ecuaciones escrito de la siguiente manera, ¿no? Tenemos la ecuación de continuidad, no sufre mayor efecto, sigue siendo la misma, no hay mayor problema. Las ecuaciones de la energía en cada uno de los tramos, simplemente en vez de considerar, digamos, estas HR, se sustituye la versión de pérdida con estos factores, y bueno, solo hay que recordar que estos coeficientes K consideran todo esto. De nueva cuenta, pérdidas por fricción, por locales y por accesorios, ¿no? Y todo lo dejamos en términos de estos Q. ¿Por qué? Porque estos Q están acá arriba. Entonces, si son muy, si son muy buenos en la álgebra, si recuerdan mucho sus clases
del anexo. ¿Sí les tocó el anexo todavía de manera presencial? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, ok. Bien, bueno, pues si recuerdan sus clases, esas primeras clases del anexo, cuando uno entra y lo atacan con muchas matemáticas, pues estos sistemas pues se resuelven simplemente pues despejando, ¿no? Dejando, identificando qué variables se pueden sustituir o qué variables se encuentran en qué par de ecuaciones, se deja en términos, se despeja una, se deja en términos de la otra y se hace ahí pura álgebra, ¿no? Eh, la van a hacer para una tarea que les voy a dejar más adelante. Entonces, es muy sencillo. Tenemos, ¿cuántas incógnitas tenemos? Bueno, necesitamos identificar cuáles son los gastos y cuáles son las cargas. Entonces, en este caso tenemos tenemos algunas de estas deben de ser datos. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En este caso tenemos siete incógnitas, ¿no? Por lo regular, pues siempre alguna de ellas, para que haya compatibilidad, alguna de ellas se debe de conocer. Es decir, en el caso de este sistema, siempre debemos tener identificado un primer punto de partida para poder conocer las condiciones que se generan en el resto de la red. Por lo regular, la variable que sí vamos a identificar o que es dato para nosotros es la carga en el punto inicial. Eso es como casi por ley, no necesariamente, pero casi por ley, el dato que vamos a conocer siempre es este. Es este y tal vez dependiendo el gasto, ¿no? El gasto total y la carga total que tenemos en este sistema, ¿no? Por lo regular. Muy bien. Bueno, desde el punto de vista de los análisis hidráulicos, existen no solo para este tema de redes abiertas, sino, por ejemplo, para cualquier diseño de obra hidráulica, para análisis, por ejemplo, de canales, para análisis de ríos, para sistemas de tuberías, para cualquier cosa que tenga que ver con que se pueda diseñar, existen dos tipos de problemas. Uno es el de revisión y uno es el de diseño. Eh, ¿qué, ¿Qué conlleva uno y el otro? Los problemas de diseño, digamos, es cuando no se tiene nada, no se tiene nada, lo único que se tienen son las solicitudes que nos están pidiendo. En cuanto, por lo regular, una de las solicitudes más importantes es el gasto, no es el agua. Siempre va a haber una demanda de agua, ¿no? Ya sea para los sectores que hemos visto anteriormente. Entonces, por lo regular, pues siempre los problemas, yo creo que más padres, los que te piden un desempeño pues más intelectual, son los problemas de diseño. ¿Por qué? Porque debes de diseñar pues básicamente de la nada, ¿no? No tienes nada. Entonces tú debes de proponer diámetros, tú debes de proponer materiales, tú tienes que proponer estructuras, tú tienes que proponerlo todo, ¿no? De algún lado debe de salir y tú lo debes de proponer. Y ese diseño pues debe de darle solución a tu problemática o a los requerimientos hidráulicos que te están pidiendo para la obra. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, los de diseño me parecen a mí más importantes, ¿no? Los otros problemas son los de revisión. ¿Qué son los problemas de revisión? Los problemas de revisión, pues es básicamente cuando ya está la estructura construida, cuando ya está la infraestructura y por alguna razón a lo mejor no se le da mantenimiento o por alguna razón la dependencia que opera esa estructura se empieza a dar cuenta que ya no opera como cuando la primera vez que se inauguró, ¿no? Es decir, ya no me está entregando la carga que necesito, ya no me está entregando el gasto, las velocidades, o sea, ya no llega el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muchas dependencias piden? Bueno, pues que se revise qué es lo que está pasando con esa estructura y que se hagan las adecuaciones. Entonces, en este caso, los problemas de revisión, pues básicamente ya se tiene todo, simplemente hay que tratar de representar lo que en la actualidad está ocurriendo y identificar por qué está ocurriendo eso, ¿no? Por ejemplo, en los casos de sistemas de tuberías, aunque es agua limpia la mayoría de las veces, agua potable, muchas veces se empiezan
las tuberías se empiezan a ensuciar. Dependiendo del material del cual sean, empiezan a tener se les puede, si son de acero, por ejemplo, se les puede empezar a generar como incrustaciones debidas al cloro que viaja en el agua. Eh, Se puede empezar a carcomer la tubería si no se le da un buen tratamiento. Entonces, ¿eso en qué influye? En que los factores de fricción, pues yo ya no puedo hacer mi análisis considerando que cuando diseñé, yo consideraba que la tubería era nueva, ¿no? En el caso, por ejemplo, del acero, pues puedes considerar que la tubería es nueva, tiene un factor de fricción de tanto, y 10 años después, debidas a esas incrustaciones, pues el factor de fricción pues ya no es el mismo, ¿no? Ya no, por eso ya no, digamos, es una de las razones por las que ya no llega el agua, ¿no? Los factores de fricción cambian, genera más pérdidas, y el agua pues ya no viaja con tanta facilidad. Entonces, hay que identificar en este caso qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y tratar de determinar las variables para que nos modele lo que está ocurriendo en la actualidad después de cierto tiempo, ¿no? Y bueno, es básicamente el trabajo que hace un ingeniero, ¿no? Puede ser de diseño o de revisión. En el caso de los problemas de diseño, de alguna manera se vuelven un problema de revisión. ¿Por qué? Porque en los problemas de diseño lo que hacemos es que proponemos una idea, proponemos una estructura, elementos, materiales, etcétera. Y entonces tenemos ya, digamos, un primer bosquejo, un anteproyecto. Ese anteproyecto, pues, ¿cómo se termina de definir? Digamos, a la primera no llegamos con la solución, ¿no? Proponemos algo, revisamos cómo funcionaría y hacemos las adecuaciones. Entonces, de alguna manera, por eso es que digo que los problemas de diseño son más completos, porque tienes que hacerlo de cero, pero aparte tienes que estar revisando el funcionamiento para llegar a la solución óptima. En cambio, los de revisión, pues ya está y simplemente hay que tratar de determinar cuáles son las causas por las que no está funcionando de la manera correcta y cuáles serían las modificaciones que tendremos que hacerle a ese sistema o el mantenimiento para que vuelva a satisfacer las demandas para el cual fue construido, ¿no? Bien. Estas son algunas notas que prefiero no ponerme a leerlas. Estas notas, bueno, antes, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿No? Dice, por ejemplo, en el sistema anterior tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, ¿no? ¿Cuáles son esas incógnitas que dicen ahí? Dicen que son la carga en el nudo anterior y los gastos en las tuberías en la red. Este es el supuesto, ¿no? Aquí de esta manera, en estas notas, les dice cómo se puede resolver el sistema de ecuaciones. En palabras más, palabras menos, básicamente te dice que debes de dejar el sistema en términos de una de las variables que es incógnita, sustituirlas en las ecuaciones y se puede resolver una de manera implícita, se puede resolver el sistema si uno es muy bueno en las matemáticas, u otra se puede resolver a partir de aproximaciones, de iteraciones, vaya, ¿no? Entonces, en este esquema, bueno, en este texto que está aquí, les da una idea de cómo se puede resolver. Lo van a, en la tarea, si alguno tiene problemas, creo que yo no, la tarea que les dejo no es no da mayor problema, la verdad es que se puede hacer de manera directa, o sea, de manera implícita puedes obtener sin hacer iteraciones cuánto vale la carga, cuánto vale el gasto, cada una de las tuberías en el nodo, o sea, no hay mayor problema, ¿no? Sin embargo, si alguien tiene dudas y no le haya, puede leer estas notas, esta presentación se las voy a compartir, no hay problema. Entonces, esa parte no me voy a quedar mucho con ella, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es una red cerrada? Entonces, una red cerrada, lo que les decía, a diferencia de la red abierta, en la cual las tuberías nunca se vuelven a encontrar, nunca vuelve a haber interacción entre ellas, una red cerrada sí tiene esas ramificaciones en las cuales se vuelven a encontrar las tuberías. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, esta, ¿no? ¿Qué pasa si conectamos, en el ejemplo anterior, conectamos la tubería que viajaba de 1 a 2 y de 2 a 3? Si conectamos con este arreglo, a partir de dos nodos de una tubería, el sistema pues se vuelve más complicado y se le dice que forma circuitos, ¿no? Esto que llamamos circuitos, estas conexiones.
donde las tuberías pues forman esto que llamamos redes cerradas. Esto es una red cerrada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las redes cerradas? Que las redes cerradas son las más comunes dentro del abastecimiento de agua potable y son las más talachudas para resolver. ¿Por qué? Porque si en una red como la que teníamos anteriormente solo había que resolver, solo teníamos estos elementos, elementos sencillos, digamos, o pocos elementos y teníamos pocas ecuaciones, en una red cerrada se complica demasiado cuál es el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos resolver dos ecuaciones de continuidad, tres más de la energía, y en total con lo que teníamos anteriormente, vamos a tener que resolver un sistema de 9 ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar en este sistema de nueva cuenta? Entonces, les decía yo que por cada tubería hay que considerar una ecuación de la energía y por cada nodo hay que considerar una ecuación de continuidad. Entonces, si modificamos la red anterior con este arreglo por alguna necesidad del proyecto, a lo mejor nuestro anteproyecto inicial era el anterior, de una red abierta, y nos dimos cuenta que no funciona y tenemos que hacer esto, el sistema de ecuaciones se vuelve más, Ay, más complicado, ¿no? no, Entonces, recordando, me por levanto. cada uno de los Sí, tramos de sí, sí, tubería me levanto se la va a clase. tener una ecuación de la energía y por cada Hola, Ria. nodo, ¿No puede entender en la Ria? cada nodo Ay, debe de gracias. cumplir la Y ya me ecuación de voy. Cuando me continuidad, voy, cuando ¿no? Eso terminen. O no hay sea, más. O sea, no puede existir que, por ejemplo, digamos que aquí viajan 100 metros cúbicos por segundo y cuando ok, hacemos sí, las sí, no, no pasa sumatorias con nada. Me las, voy de con aquí. las ecuaciones de continuidad Ok, en sí, los otros gracias, Anya nodos, Candy. están perdidos 10 metros cúbicos, ¿no? Porque no logramos encontrar la solución. Entonces, eso no. Esos 100 metros cúbicos por segundo que tenemos de un inicio como gasto total deben de ser los mismos en cada uno de los nodos. Entonces, sí o sí, debe de haber esos 100 metros aquí, ¿no? Tomando las consideraciones que se deban tomar. ¿Qué consideraciones? Que, por ejemplo, en los nodos podemos tener extracción de agua. Entonces, esa extracción de agua pues, se debe de considerar en cada una de las ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí los problemas se vuelven más complicados. ¿Por qué? Porque ya no es tan fácil identificar hacia dónde viaja el agua, ¿no? En el anterior, a lo mejor, en Mamá, la red abierta, yo creo que es más sencillo. Es sencillo, tu ¿por qué es más corazón. sencillo? Porque si uno conoce cuáles son las cargas de cada uno de los tanques de almacenamiento, uno por intuición puede saber hacia dónde va el agua, ¿no? La única cosa, yo creo que, bueno, no la única cosa, pero la cosa más importante que uno debe de entender dentro de la hidráulica es que el agua va de un punto de mayor energía a un punto de menor energía. Esto alguna vez me lo dijeron en clase cuando llevé hidráulica básica, nos los dijo la maestra Adriana Cafay, y se me quedó grabado, ¿no? En alguna de las clases, de esas clases que me costaba mucho en ese momento entender, lo que sí recuerdo muy bien es que decía, lo único que ustedes deben de saber, entender, es que el agua viaja de un punto de mayor energía a un punto de menor energía, de más a menos. Es todo lo que uno necesita saber para poder, con ese criterio, identificar hacia dónde va el agua. Pero en el caso de las tuberías cerradas, se vuelve más complicado. A la primera no es tan fácil identificarlo. El agua puede viajar del nodo 1 hacia el nodo 2 y a lo mejor, dependiendo cómo sean las cargas en este punto, puede viajar del nodo 3 al nodo 6 y de aquí puede viajar al nodo 2 o del 2 puede venir hacia el 6. Es más difícil identificar aquí qué es lo que ocurre, ¿no? Pero se le da solución. La verdad es que se le puede dar solución. Bien. Bueno, lo que decíamos, ¿no? En este caso, pues ahora, a diferencia del anterior, que teníamos 4 ecuaciones, pues ahora tenemos, no, en el anterior teníamos 4 ecuaciones, ahora tenemos 9 ecuaciones, ¿no? Debidas a ese seccionamiento que hacemos, ¿no? Entonces, hay algo que se le llama,
Se le llama sectorización. La sectorización en las redes de distribución es básicamente hacer estos circuitos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de, una, darle mantenimiento más oportuno y dos, identificar cuáles son las presiones o identificar cuáles son los puntos en los cuales se están teniendo problemas hidráulicos. ¿Qué problemas hidráulicos son? Por ejemplo, las presiones, ¿no? Estos conductos trabajan a presión y si en alguno de ellos se pierde la presión, el agua ya no va a viajar a donde supuestamente nosotros estamos diseñando o estamos diciendo que debe de viajar. Entonces, es algo que, por ejemplo, se está realizando mucho en el sistema de aguas debido a la complejidad que tiene la red de distribución. Antiguamente se empezaba a construir la infraestructura y así como iba, ¿no? Así como se fuera necesitando, se iba construyendo. Entonces, el crecimiento, así como la urbe creció de manera desordenada, la infraestructura también creció de manera desordenada, ¿no? Llegando a un punto en el cual si había, yo creo que todavía en la actualidad, pero por lo menos hace unos años me tocó cuando hacía proyectos para una empresa, eh, tú le preguntabas al sistema de aguas, oye, me puedes dar los planos de por dónde va la tubería para que yo no le vaya a pegar con mi proyecto? Y ellos te decían, pues no sabemos por dónde va, ¿no? Entonces, había cosas así, ¿no? Que se empiezan a construir tanto las redes de distribución de agua potable como el sistema de drenaje, y muchas veces en el caso del sistema de aguas y también en el caso de la CAEM, del Estado de México, no tienen ni idea por dónde van las tuberías, ¿no? No saben de qué diámetros son, no saben de qué materiales son. eh, bueno, si no saben por dónde va, mucho menos saben qué diámetros y qué materiales son, ¿no? Entonces, con la finalidad, el sistema de aguas empezó a tomar alguna iniciativa y con la finalidad de que no ocurriera eso, ha hecho levantamientos topográficos para identificar qué infraestructura hay y ha empezado a diseñar esto que llamamos sectorización. Estos sectores, pues la finalidad es que tengamos controlado de manera eficiente las redes para asegurar que el agua llegue a los domicilios, ¿no? Eh, Sin embargo, pues intentar hacer esa sectorización te conlleva muchos problemas en el modelamiento, ¿no? Sin embargo, pues en el caso anterior, por ejemplo, mm, en el caso anterior, pues las ecuaciones pues las puedes resolver de manera fácil, ¿no? En el caso de las redes cerradas, pues se debe de cumplir de manera, bueno, el esquema cambia un poquito. ¿Por qué cambia un poquito? Bueno, en el caso de la ecuación de continuidad, la vamos ahora a idealizar, bueno, la vamos a modelar de esta manera. ¿Qué significa esta ecuación? Pues básicamente dice que la suma de todo lo que llega a ese nodo debe de ser igual a cero, es lo que dice la ecuación. ¿Qué considera? Bueno, las entradas a ese nodo y las salidas. En el caso de la sumatoria, nótese que cuando es signo positivo, el agua entra al nodo y cuando es signo positivo, perdón, cuando es signo negativo, el agua sale del nodo. Estos términos de aquí es la sumatoria de los gastos que viajan en las tuberías y aquí son las extracciones que podemos tener o no en cada uno de los nodos. Esta ecuación pues, nos dice que debe de ser igual a cero, ¿no? Eh, en el caso de las redes, en el caso ahora de las tuberías, la ecuación que teníamos anteriormente, vamos, me voy a regresar tantito para que no perdamos de vista cómo eran las ecuaciones. Estas ecuaciones, si se dan cuenta, la ecuación de la energía era considerar la energía disponible total desde el punto 1 hacia el punto 2, considerando las pérdidas, ¿no? Esto representaba las pérdidas. Sin embargo, ahora para el tipo de sistemas de redes cerradas, eh, las ecuaciones es la misma, pero se escribe de otra manera, es otra presentación. Le dice que para cada tubo en la red se debe de cumplir la ecuación de continuidad. Entonces, es lo mismo que tenemos allá es esto. ¿Sí? Lo único que se hace es que el gasto se trabaja de esta manera. Ya no tenemos el gasto elevado al cuadrado, sino tenemos el gasto multiplicando el gasto. Pero uno de los gastos está alterado por el valor absoluto. ¿Por qué se hace esto?
lo vamos a ver más adelante cuando veamos. Esto mismo también se vuelve a ocupar para cuando uno hace el análisis de transitorios. ¿Por qué se hace eso? Porque con el signo de uno de los gastos, de este, puede ser positivo o negativo, uno puede modelar cuando el agua viaja de un punto en un sentido o en sentido contrario. Porque lo que les decía, al yo tener estos sistemas, al yo tener estos sistemas, cualquier leve modificación o cualquier alteración en el caso de las presiones puede hacer que el agua, si originalmente viajaba, imagínense aquí, viajaba de 2 a 6, si yo extraigo más agua de la que debo aquí en el punto 2, puede hacer que el agua ya no viaje de 2 a 6 y se conduzca de 6 a 2. Entonces, para ese cambio de dirección se utiliza esta ecuación o esta forma de representar la ecuación de la energía. Así, así, eso es lo que se hace. Y pues creo que es todo lo que se ocupa, ¿no? De nueva cuenta, según los nodos que tengamos, necesitamos utilizar ahora esta ecuación y según las tuberías que tengamos, necesitamos utilizar esta ecuación. Entonces, aquí ya no es tan fácil el identificar las incógnitas y despejarlas porque se vuelve un rollo. Se vuelve un rollo y algunas veces, según los elementos, pues se vuelve imposible, ¿no? Y bien, este es un ejemplo demostrativo, que en realidad más que ejemplo demostrativo es una tarea para ustedes. Es una red abierta, es muy sencilla. El ejemplo que vimos desde el inicio es muy sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? ¿No? Les piden, bueno, es una red abierta, como la mostrada, les dan longitudes, les dan diámetros, y para su suerte les están dando el valor del coeficiente F, no tienen que hacer nada más. Les dan los factores para considerar las pérdidas por accesorios, por entrada, salida y por válvula. ¿Qué les está diciendo? Que consideren una entrada, una pérdida por entrada en el tanque 1. Es decir, no sé por qué dice por entrada, debería de ser como por salida. Una pérdida por entrada, o podría identificarse como por entrada a la tubería. Cuando el agua entra a la tubería, hay que considerar un factor de 0.5 en el tanque 1, aquí, para modelar la ecuación de la energía. Uno de salida, cuando el agua entra de, del tanque hacia el tanque 3 y hacia el tanque 4, cuando el agua sale de la tubería o sale del sistema para entrar a sus almacenamientos, nos piden que consideremos un factor K de 1. Que consideremos una válvula que me genera una pérdida K igual a 2 en la tubería que va de 2 a 4, aquí, de 2 a 4, ahí está, de 2 a 4. Y además, para suerte de nosotros, nos están dando las elevaciones en los tanques 1, 3 y 4, aquí, 1, 3 y 4. Y nos están dando una demanda de agua en el nodo 2, justo esta salida de aquí, está aquí. 10 litros por segundo. Estos LPS son litros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que darle solución? Pues está fácil. Tienen que identificar cuánta agua viaja de 1 a 2 y cómo se distribuye de 2 a 3 y de 2 a 4, considerando esta extracción en este punto. Y además deben de obtener cuál es la carga en este nodo. ¿Por qué? Porque necesitan identificar la carga en este nodo para saber si el agua sí viaja de 2 a 3 o se regresa de 3 a 2, o si el agua sí viaja de 2 a 4 o en realidad se regresa de 4 a 2. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Con estas ecuaciones que tenemos aquí abajo. Con esto. ¿Cuáles son las incógnitas? Los gastos, este gasto, este gasto, este gasto. Pero estos gastos están aquí, están aquí, y, y la carga, ¿no? La carga en el nodo 2, la carga en el nodo 2, ahí está. Entonces tenemos
cuatro incógnitas y tenemos cuatro ecuaciones, ¿no? El sistema es compatible, simplemente hay que hacer un poquito de álgebra. Eh, y está fácil, la verdad es que está muy, muy, muy fácil, ¿no? Entonces, eso se los voy a dejar de tarea para el día, según yo, lo resuelves como en 15 minutos. Una vez me estaba ahí sentando a resolverlo, porque han de saber que luego dejo tareas y ni siquiera tengo la solución, nada más me guío por mi intuición de sé que más o menos cuánto deben de dar los valores. Entonces, en este caso una vez me senté a resolverla para no tener dudas y lo resolví creo que por dos métodos, ¿no? Uno lo resolví iterando y lo resolví de manera implícita. Entonces, el camino que sigan está bien, no hay mayor problema. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la red es una red cerrada y se vuelve complicada como esta? ¿No? En el caso anterior, pues eran tres tanques destino, teníamos tres nodos por ahí y las ecuaciones eran nueve, ¿no? En el caso de las redes de distribución de, por ejemplo, de una colonia, es muy complicado, ¿no? Es muy, muy, muy complicado modelar una red de distribución tan sencilla como puede ser una colonia o incluso, ni siquiera una colonia, ¿no? Una manzana, ¿no? Una manzana, es decir, por ejemplo, esto que tenemos aquí. En este caso, deberíamos de tener por cada una de las tuberías, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Debemos de tener ocho ecuaciones de la energía y debemos de tener ecuaciones de continuidad una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces tenemos 8 y 6, tenemos 14 ecuaciones que se tienen que resolver de manera simultánea. Entonces, resolver 14 ecuaciones a mano o a través de iteraciones es muy, muy complicado. Existen diferentes métodos. Están los métodos que son numéricos. Se puede resolver por Newton-Raphson, por uno que se llama Horton, y ahí está también el modelo del Instituto de Ingeniería, eh, pero la verdad son un poco talachudos. O sea, uno debe de entender las ecuaciones y también se resuelven a través de iteraciones. Iteraciones para que en algún momento las cargas y los gastos tengan compatibilidad en este sistema. Entonces, son un poquito complicadas. Yo la verdad es que no los veo. ¿Por qué? Porque toman bastante tiempo. Eh, no los veo, toman bastante tiempo y algunos de ellos la verdad es que son muy difíciles de entender, ¿no? Está, por ejemplo, el del Instituto de Ingeniería, que por ahí hizo el doctor este, Oscar, no, se llama Fuentes Mariles, Oscar Fuentes Mariles, que hizo el doctor Fuentes Mariles. Este, Sin embargo, los comentarios que me hacían algunos de mis compañeros es que solo él le entiende, ¿no? Nadie más que él le entiende, ¿no? Es muy difícil de entender su modelo. Entonces, para ello hay otra forma más fácil de hacer. La verdad es que este tipo de modelos numéricos ha quedado en el pasado. Lo actual y lo que yo creo que considero que ustedes deben de aprender es a usar modelos computacionales para darle solución a este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué modelos computacionales vamos a ver? Vamos a ver uno que es el más famoso para resolver este tipo de redes, que se llama EPANET. Si alguno de ustedes lo ha manejado, lo conoce, pues EPANET es un modelo que hizo la Armada de Estados Unidos principalmente lo hizo para conocer cómo, para conocer cómo se modifica la calidad de agua en las redes de distribución. Está enfocado en eso. El programa para eso se diseñó, para saber cómo decae la calidad de agua en cada uno de los puntos. Para eso está diseñado. Pero para poder determinar cómo decae la calidad de agua, primero hay que resolver
pues, la hidrodinámica, ¿no? Entonces, una vez que uno resuelve la hidrodinámica, pues a través de factores y otras ecuaciones se puede determinar, por ejemplo, cómo viaja el cloro, cómo va perdiendo, vamos a decirlo, su concentración, cómo va cambiando la concentración, cómo cada vez es, la concentración va disminuyendo y cómo por norma, por norma se supone que hay una norma, está la norma de calidad de agua potable y te dice que debe de haber en cada una de sus casas de ustedes, si toman una muestra y obtienen cuál es el cloro, extraen los parámetros de cloro, creo que la norma les dice que debe de haber, creo que son 2.5 miligramos por litro. No estoy muy seguro, no recuerdo muy bien. El tema de calidad del agua no es lo mío. Pero hay algo que se le llama cloro residual. La norma te dice que ese cloro residual debe de tener un valor mínimo, mínimo y máximo. No puede superar, no puede ser ni muy grande porque nos afecta a la salud, pero tampoco puede ser tan poco porque significa que que no estás asegurando que la calidad del agua sea tal para que uno la consuma. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos modelos computacionales? Uno puede obtener, por ejemplo, cuál es el valor de la concentración del cloro en cada uno de estos puntos de salida. Entonces, para eso existe ese programa, lo vamos a empezar a ver. Pues la siguiente clase se los voy a empezar a mostrar. Vamos a resolver, conforme entreguen su tarea, vamos a resolver esa red, ya sea por el método iterativo o por el método directo, lo vamos a hacer. Y les voy a empezar a platicar, bueno, les voy a mostrar el modelo de Panet, les voy a mostrar, digamos, cuál es la interfaz, qué elementos necesitamos en cuanto a información. A lo mejor podemos resolver la red abierta que estamos viendo acá. Yo creo que la podemos resolver en el Panet ese día. Y yo creo que les dejaré este ejercicio para ustedes, ¿no? Ya mostrando una vez el Panet, es lo mismo, ¿no? No hay mayor problema. Es un modelo muy sencillo, muy visual, eh, muy interactivo, o sea, es muy fácil identificar qué es lo que te está solicitando. Si te da un fallo, luego te dice dónde está el fallo. Creo que No. muy práctico, ¿no? Y se me hace, y creo que por ¿Ya lo menos desayunaste? yo, es el único No, que ¿verdad? conozco Déjate para traigo. Mira, modelar estás de los las huesos. redes. Deja ir Es por el ellos único porque que si no me van a conozco, cobrar ¿no? otro día más. Entonces, Ahora es a lo partir de vamos a las ver. 2 Yo según yo prefiero ya. ver ¿De antes las 2? de Sí, meternos por las a 12. resolver ecuaciones con hojas de cálculo enormes, pues mejor veamos algo más práctico y algo que a Sí, ustedes sí, más les ya la guste, tengo en ¿no? mi mochila. Pero eso no quiere decir En la mochila que, por gris. ejemplo, el hecho de usar modelos Mis computacionales, perros. cuando uno ya obtiene resultados y les da cosas raras, uno no se puede defender diciendo, es que eso fue lo que me dio el programa, ¿ok? Nunca vayan a una institución, a alguna revisión y que les digan, oye, es que aquí no te está cumpliendo, ¿no? Y su justificación sea, es que eso es lo que me dio el programa. Porque no, o sea, los van a crucificar, les van a decir de cosas, y entonces eso no. Uno debe de saber qué ecuaciones se resuelven, cómo se resuelven y también debe de saber resolverlas a mano, Come ¿no? algo. Entonces, los Cuídate, modelos no ya sabes cómo no vamos a los jugar. veo, Ah, sin la embargo, correa. si alguno de ustedes tiene inquietud de cómo son, No, no, la puedo correa pasar la para sacar a los bibliografía o gogos. algunos ejemplos, Porque si no vas a llevar las manchas cargando. por si quieren resolverlo a mano, ¿no? La verdad es que yo prefiero no hacerlo, prefiero ¿No quieres que irme te por las acompañe? herramientas computacionales porque te ahorran muchísimo tiempo. No. Por ejemplo, ¿no? Ahorita estoy haciendo unas cosas de hidrología. Eh, no me gusta la hidrología, sin embargo, sé que se tiene que hacer. Y no me gusta la hidrología porque el hecho de hacer los procesos a mano te conlleva muchísimo tiempo. Entonces, lo que hice fue hacer un modelo en computadora de la hidrología y a lo mejor no me van a creer, pero haciéndolo a mano, yo creo que te tardas unos 3 días, así haciéndolo a mano, la hidrología en 3 días, y con un modelo en computadora, eh, a lo mejor no me van a creer, pero lo saqué una vez dado de alta todos los elementos, en 5 minutos ya estaba el modelo resuelto, ¿no? Entonces, yo creo que es más práctico usar estas herramientas
y más que esto, cuando uno sale ya a trabajar como ingeniero, si se dedican a la hidráulica, las empresas buscan que los chavos sepan usar modelos de computación, ¿no? Para hacer hidrología, para hacer conductos a presión, para hacer transitorios hidráulicos, para hacer modelamiento de cauces, para hacer modelamiento por ejemplo, de infraestructura de puentes, ¿no? Puentes que atraviesan un río para saber modelar puentes, cosas así, ¿no? Entonces, en hidráulica, por lo menos en las clases que doy yo, procuro dar algún modelo computacional de manera muy sencilla, porque la clase no es para eso, es para ver la parte teórica, pero bueno, ¿no? Decirles, meterles por ahí la espinita para que ustedes solitos se vayan introduciendo. Y en el caso de Panet, hay muchos modelos, perdón, hay muchos videos en YouTube. Hay mucho video en YouTube de cómo modelar, de qué módulos tiene, de cómo obtener calidad de agua, ¿no? Entonces, lo bueno de hoy día es que en YouTube encuentras de todo, de todo, de todo, de todo. En mis tiempos, cuando yo era alumno, uno quería usar un modelo y no había nada, no había información, había uno o dos videos en YouTube, y luego así como que muy específicos para algo, ¿no? Y no era no se ajustaba a lo que tú necesitabas. Entonces, hoy día lo bueno es que hay muchísimas cosas en Internet. La verdad, yo les puedo decir que muchos de mis compañeros, ingenieros, amigos, profesores y yo, muchos de nosotros, aprendimos bajando tutoriales, viendo cosas en PDF, o sea, eh, muchos de estos programas, o sea, fue por iniciativa propia, ¿no? Y algunos de ellos, pues sí, ya, hoy día ya se ha impulsado mucho los cursos, en la facultad se ha impulsado mucho los cursos. El doctor Aragón, da bastantes cursos. Aprovechen al doctor Aragón, es muy bueno, es muy bueno. Cuando yo estaba en la maestría, y la primera vez que entré como profesor, yo me metí a sus clases, ¿no? Porque yo quería aprender, yo necesitaba aprender, porque yo sabía que lo iba a necesitar. Entonces, aprovechen esas cosas. Y pues bueno, yo creo que la clase va a terminar hasta aquí el día de hoy. La siguiente clase estamos... mm, la siguiente clase resolvemos esta red que les estoy dejando, que es muy sencilla, para que vean si tuvieron algún problema, lo veamos. Yo creo que también vemos el ejercicio que tenemos por ahí pendiente, que no lo quise ver ahorita, y empezamos a sumergirnos a Panet para que la siguiente semana, miércoles, viernes, nos dediquemos a hacer modelos un poquito más complicados en el Panet, obtener resultados y saber interpretar los resultados, ¿no? Pues bueno, si no tienen alguna otra duda o pregunta, esta presentación se las voy a subir para que tengan la información de la tarea y para que vean aquí las notas de cómo pueden resolverlo. Sin embargo, para mí estas notas de aquí no son muy talachudas, o sea, son fáciles de entender, son muy talachudas, pero yo creo que haciendo los despejes directos sale más fácil. Pero bueno, ¿no? Si alguien tiene dudas, pues puede verlo aquí. Eh, ¿Algún comentario, alguna duda, algo que quieran expresar? No, profe. Ok, bien, entonces, ¿Para cuándo es la tarea, Jesús? ¿No? para el lunes, Ok, gracias. para el lunes. ¿Están viendo pantalla? Sí, sí se ve. Por ejemplo, esta es una de las cosas que les digo que es más fácil hacerlo en un modelo en computadora que hacerlo a mano, ¿no? O sea, te tardarías, aquí lo que vamos a hacer es modelar este río que se ve. Voy a tratar de acercar. Esta cosita que se ve aquí es un río que termina hasta acá abajo. Obviamente va aumentando su ancho, empieza de una cosita que es muy pequeña y va terminando algo muy complicado y se va uniendo a otros ríos. Entonces, eso lo tenemos que modelar, eso se tiene que hacer y ahí es donde les digo yo, desde ahorita yo
pues trato de que se interesen por aprender este tipo de modelos, ¿no? Yo creo que este modelo se los voy a enseñar a los de hidráulica de canales al final del semestre, porque es muy sencillo y puede dar puede ser eso que necesitan ustedes para que se empiecen a interesar en el caso de la hidráulica, ¿no? Entonces, luego que tenga ya corrido este modelo, se los voy a mostrar que ver cómo se hace, nada más para que se vayan introduciendo. Y pues bueno, si no tienen alguna otra duda o pregunta, nos estaríamos viendo el día lunes, ¿de acuerdo? Luego, profesor. Perfecto, profesor, hasta luego. Siempre, muchas gracias. Hasta Chao. luego. Profe, hasta luego.